Hola, bienvenidos. Mi nombre es Eliana Mosquera Meneses, estudiante de Psicología en la UNA. Para mi trabajo de estadísticas, en la fase 2 vamos a presentarles un tema muy común en este momento, como es la violencia de género e intrafamiliar en el departamento del Tolima, Colombia, entre los años 2021 y 2024. Y vamos a empezar con la clasificación de variables cualitativas y cuantitativas. En las cualitativas tenemos nominales y ordinales. En las cuantitativas tenemos discretas y continuas. Aquí podemos apreciar las nominales, de qué se trata, así mismo como las ordinales, las discretas y las continuas. Luego de ello, vamos a hacer una caracterización de las variables cualitativas con una variable. Para desarrollar esta tablita, escogí el tema tipo de violencia, pero para ello hay que hacer una selección de todo esta información que se tiene acá en este Excel para poder generar una tabla, una tablita para poder determinar los valores y qué tipos de violencia han sido frecuentes para ese año. Y por acá tenemos el resultado. Aquí está la tabla que nos muestra los tipos de violencias con la presencia, pues, la cantidad de casos y el total de casos para 340. Esta tabla ya la tenemos diligenciadita por acá, donde nos permite apreciar los tipos, las categorías de la variable, que son los tipos de violencia, la frecuencia absoluta, pues el número de casos, frecuencia relativa con ese mismo valor en decimales, así como la frecuencia porcentual, para un total de 340 casos reportados y un 100% de casos. Al realizar esta interpretación de la tabla de frecuencias, esta me permite evidenciar que la forma de violencia más reportada es la negligencia por abandono, con un 60.2% de los casos, lo cual refleja que gran parte de las víctimas enfrentan situaciones de descuido o falta de atención en sus hogares. En segundo lugar aparece el abuso sexual con un 17% y la violencia física presenta un 15.8%, lo que también representa una proporción muy significativa. Por el contrario, los tipos de violencia como acoso y los actos sexuales violentos tienen una presencia mínima de 0.2%. Cada uno, al igual que la violación, se presenta con un 0.8. A su vez, se pueden observar que un 1.7% de los registros carecen de información, lo que limita de manera parcial la caracterización de la problemática. En general, los resultados muestran que aunque las agresiones sexuales y físicas son relevantes, la negligencia por abandono constituye el principal tipo de violencia que afecta a las víctimas en el Tolima durante este periodo analizado. Nos manda a realizar unos diagramas. Aquí podemos apreciar un diagrama de barras donde nos deja ver una representación gráfica de esas escalas de violencia. Estas barritas azules representan el número de casos reportados, así como se puede apreciar aquí. Este diagrama también lo realizamos en Excel, haciendo una selección de la información de la tabla anterior para que nos generara este diagrama de barras. Este diagrama se puede observar que la forma de violencia más frecuente, pues como lo pudimos ver en el Tolima, es la negligencia y el abandono, con 205 casos, después de encontrarnos con el abuso sexual con 58 casos, seguido por la violencia física con 54 casos. Podemos observar acá el diagrama circular donde nos deja ver una distribución porcentual
de esos tipos de violencia en el Tolima. El 60% pues es el caso que tenemos de negligencia por abandono, que de por sí pues es el más grande, lo pueden observar en tono amarillo. Este diagrama circular también lo realizamos en Excel, haciendo toma de la variable en la tablita para poder generar el diagrama circular. El gráfico circular muestra la negligencia y el abandono representan el 60% de los casos de violencia registrados en el Tolima, que es como el que ocupa como más espacio. Los gráficos se pueden evidenciar que la forma de violencia de género intrafamiliar más frecuente es el abandono por negligencia, que representa la mayoría de los casos. Le siguen el abuso sexual, la violencia física, mientras que otros tipos como la violencia psicológica, la violación, el acoso sexual y otros actos sexuales violentos, así como de otros que se desconoce información, aparecen en menor proporción. Esto refleja que la negligencia es la principal problemática que se puede observar en la base de datos. Moda. En este caso, donde la variable es tipo de violencia, la moda es negligencia y abandono con 205 casos para un total de 60%. La moda de la variable tipo violencia corresponde a la negligencia del abandono con 205 casos registrados, lo que indica que es la forma de violencia más común dentro de la base de datos analizada. Esto confirma que la negligencia constituye el principal problema de, de violencia de género intrafamiliar en el Tolima para los años 2021 y 2024. Aquí tenemos una tabla de contingencia con dos variables donde podemos observar las dos variables para darnos cuenta ese tipo de violencia a quién afecta más, si a hombres o mujeres, en este caso género femenino o masculino, y podemos observar que el abandono, negligencia por abandono, afecta más a hombres, o sea, al género masculino, que al género femenino. Podemos observar que a los hombres encontramos ese tipo de violencia con un total de 116 casos, 116 reportes. Dice que la tabla de contingencia muestra la relación entre el tipo de violencia y el género de la víctima en el Tolima entre el 2021 y el 2024. Se puede observar que la forma de violencia más frecuente es la negligencia y el abandono, con 205 casos en total, afectando principalmente a los hombres con una cifra de 116, pero también a mujeres con una cifra que equivale al 89. En las mujeres se destaca el abuso sexual con 58 casos, la violencia física con 39, mientras que en los hombres es más visible la violencia psicológica con 7 casos, la violencia física con 15 casos. Esto permite evidenciar que aunque tanto hombres como mujeres son víctimas, no sucede con la misma frecuencia, ya que se puede ver que las mujeres están más expuestas a agresiones sexuales y físicas, mientras que en los hombres predomina la negligencia por abandono. En conclusión, la estadística es una herramienta esencial a la hora de organizar, representar e interpretar datos, ya que nos permite transformar la información en resultados claros, comprensibles sobre diferentes tipos de estudios o investigaciones. Para esta actividad fue de gran importancia, que nos sirvió para interpretar la investigación sobre la violencia de género intrafamiliar. A partir de análisis realizado, se logró identificar que la negligencia y el abandono es la forma de violencia más frecuente en el Tolima para los años 2021-2024, seguida por el abuso sexual y la violencia física. Los resultados también mostraron diferencias por género y se evidencia que en los hombres predominan más los casos de negligencia por abandono, mientras que en las mujeres es más frecuente el abuso sexual, la violencia física, lo que confirma una mayor vulnerabilidad femenina en este contexto. En conclusión, el uso de métodos estadísticos no solo permitió visibilizar la magnitud de la problemática, sino también reportar la información clave para la comprensión y posible intervención de la violencia intrafamiliar y de género.
resaltando la importancia de la estadística como apoyo en la toma de decisiones y en la construcción de soluciones sociales. Muchísimas gracias, fue todo por hoy.